todos, mi nombre es Sofía Monsalve y este es mi cuarto video para la condonación de un ticket para el futuro, posgrados exterior. Y el día de hoy les voy a hablar un poco de todas las bases de datos que usamos en bioinformática y más o menos para qué nos sirve esta importante herramienta que son las bases de datos, que básicamente sin ellas la bioinformática no sería lo que es ahorita. Entonces, la primera gran base de datos, y yo diría que es la madre de todas las otras bases de datos y es el repositorio central que todos usamos en bioinformática, es el CBI. Esta es muy extensa y tiene cosas de todos los tipos, desde información de proteínas hasta genes de muchas especies, taxonomía, homología, literatura, papers, etcétera. Y muchas veces está en colaboración con EMBL o EBI, que es em, la contraparte europea, porque el CBI es americano. Entonces, básicamente trabajan en conjunto para tener toda la información documentada y en la mejor estructura. La otra que tenemos acá es el UCSD Genome Browser. Esta es de la Universidad de California y en esta podemos encontrar diferentes herramientas como el Genome Browser, que es básicamente poder buscar cualquier parte de nuestro genoma, tanto humano como de cualquier otra especie. También tienen muchos apartados para el COVID-19, etcétera. Acá hay algo muy importante y es que esta base de datos tiene un backend en SQL, lo que permite integrarla al pipeline de nuestra investigación o lo que estamos haciendo muy fácil porque no tenemos que ir directamente a la página web y buscarlo, sino que podemos integrar el pipeline con SQL commands, que básicamente SQL es un lenguaje de programación para bases de datos relacionales. También tenemos el Genomic Data Commons portal, entonces acá podemos ver todo relacionado con Human Cancer Data y tenemos información clínica, genética, transcriptómica, que es básicamente eh, información sobre qué está transcribiendo el gen, qué proteína o qué compuesto está transcribiendo el gen y proteómica, que es básicamente todo relacionado con las proteínas. También tenemos OUSMAP, que básicamente es enfocado a Spatial Transcriptomics. Entonces, ¿para qué usamos las bases de datos? Entonces, es muy importante saber que una base de datos es básicamente datos estructurados de cierta manera que requieren un cierto tipo de mantenimiento y que nos permiten queryar, o sea, preguntarle cosas a la base de datos. Entonces, esto se llama una query y posibilita que la búsqueda sea rápida y no tan complicada. Y también a partir de ahí, de esos datos, podemos visualizar otras cosas también. Entonces, básicamente las bases de datos surgieron como por la necesidad que teníamos de compartir los descubrimientos que se estaban haciendo en bioinformática, tanto secuenciación genómica, por ejemplo, queremos compartir todas esas información, es muy grande, ¿cómo lo podemos hacer? Y por eso se crearon las bases de datos que aparte de eso crean o hacen que estos datos sean o cualquier procedimiento que hagamos en nuestra investigación sea reproducible em, y tiene múltiples fases, por ejemplo, entre proyectos, colegas, laboratorios, el mundo entero, y permite compartir y descubrir, integrar los descubrimientos de otro laboratorio, de otra persona en nuestra investigación. Entonces, cuando tenemos una investigación,
o cualquier proyecto que queramos hacer y que queramos compartir los resultados, pues hay muchas maneras de organizar esto. Entonces, ¿cómo organizar esto? Una manera podría ser en flat files, que son básicamente los archivos, todos los archivos que encontré así solitos. Los pros de esto es que es fácil de hacer y es fácil de integrar al workflow que estamos haciendo, pero no permite hacer queries complejas, es difícil de organizar, a ciertos puntos va a ser todo un desorden y se convierte en un desorden básicamente. El otro es por medio de una base de datos. Es flexible, adaptable, puede ser muy grande, eh, es rápida y compleja para queries y necesita de un user account, pero el con es que puede ser difícil de setup, de popular, o sea, de meter data en esa database y de mantener. Necesita todo un sistema para que se pueda hacer mantenimiento de esta base de datos. Una persona dedicada a esto en un laboratorio, pues requiere de recursos y de esfuerzo extra. Pero si decidimos hacer una base de datos, entonces hay un montón de diferentes bases de datos que podríamos usar. Por ejemplo, SQL, que como ya lo dije antes, es una base de datos relacional, no SQL, que no es relacional. Column, row, object, key value, time series, definitivamente hay demasiadas opciones. Entonces, como una sugerencia, yo diría que hay que poner en balanza el que queremos entre complejidad e implementación. Si queremos algo muy complejo, el tiempo de implementación va a ser mayor y eso es lo que tenemos que pagar a cambio de tener esto. También optar por una que sea bastante usada, porque esto quiere decir que vamos a tener más apoyo y que hay más gente trabajando en esto y posiblemente va a ser más fácil si tenemos alguna pregunta o problema encontrar una respuesta a las que se usan popularmente y tienen una larga comunidad de apoyo. Em, También dependiendo del contexto, mi laboratorio o mi comunidad de investigación, que es cuáles son las que utiliza y optar por eso, pues también sería una buena idea. Em, También, pues, todo el tipo de seguridad, cómo mantener estas bases de datos, cómo administrarlas. Etcétera. Un ejemplo de estas bases de datos puede ser SQLite, que es fácil de instalar donde sea, es muy fácil de usar, es muy sólida y es ampliamente utilizada en diferentes comunidades, es muy famosa y también tiene mucho almacenamiento. Todo se hace en SQL, que es un lenguaje de programación bastante común y es muy rápido. Esto fue todo por esta sesión de hoy. Espero que hayan tenido un poco más entendido cómo se manejan las bases de datos en el bioinformática y muchas gracias.